Y recuerdo que me invitan a una radio. Era mi primera experiencia tocando en vivo en una radio. Y nunca me voy a olvidar. Recuerdo que llegó un bandoneonista, un muchacho que tocaba el bandoneón y era no vidente, era ciego. Y recuerdo que yo me puse a afinar la guitarra y me puse a hacer un par de notas en la guitarra y automáticamente él comenzaba a escuchar los sonidos y los imitaba en el bandoneón, ¿no? Eso es un don que solamente tiene un cierto porcentaje muy chiquito de músicos que se llama oído absoluto. Y es la capacidad de saber reconocer un sonido y automáticamente interpretar en un instrumento la nota. Existen músicos muy reconocidos en Argentina, como Charly García, por ejemplo. Son músicos seculares, pero tienen oído absoluto, bien, de poder reconocer una nota. Y yo empezaba a tocar y este hombre me acompañaba y me seguía y me decía, dale, toca lo que vos quieras que yo te sigo. Y comenzó a tocar el bandoneón de una manera impresionante. Y con mi papá nos quedamos sorprendidos, mi papá me estaba acompañando ahí y me dice, cuando una persona no puede ver, cuando una persona es ciega, por lo general, agudiza otros sentidos que tiene. O sea, los otros sentidos es como que se vuelven un poco más intensos al no tener el sentido de la vista. Y mi papá me contaba una historia de que había un ciego que él hace muchos años que conocía y que siempre lo saludaba y que siempre charlaban. Y dicen que como 10 años después lo volvió a encontrar y lo llamó por su nombre y le dijo, hola, ¿cómo andás? Y este hombre se da vuelta, no vidente, y le dice, Osvaldo, le dice. Lo reconoció automáticamente por el timbre de la voz. Impresionante que personas que tenían una limitación física, de alguna manera lograron desarrollarse. A mí hay algo que me molesta mucho y hoy hablábamos acerca de esto, son las excusas, ¿no? Yo creo que cuando estamos en Cristo no hay excusas para nada. No hay excusa para no crecer ministerialmente, no hay excusa para no tener una buena familia, no hay excusa para no desarrollar un ministerio, porque aunque pueda haber impedimentos físicos, aunque pueda haber impedimentos en lo natural, aunque por ahí pueda haber limitaciones económicas y un montón de condiciones que yo puedo ver a nivel natural, dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no dice algunas cosas. O sea, no pone ninguna condición. De alguna manera, nosotros hemos logrado autocondicionarnos para excusarnos muchas veces. Porque ¿qué pasa? Cuando yo me condiciono y digo no puedo, tengo la excusa perfecta para no trabajar. Mirá lo que está a tu lado y decirle, no es que no podés, es que no querés trabajar. No es que no podés, es que muchas veces no queremos pagar el precio realmente. ¿Por qué? Porque pagar el precio hay que sacrificarse, ¿no? Hay que hacer esa milla extra para poder llegar a ese propósito y a ese destino que nosotros queremos. Y me sorprendió que esta persona no vidente o estas personas que conocí no videntes no daban lástima, sino que potenciaron sus habilidades. A mí hay algo que también me molesta mucho y es un cristiano que da lástima. Ay, pobrecito de mí, que estoy enfermo, que estoy mal. ¿Y cómo anda? En la lucha. Me dan ganas de sacrificarlo para que no sufra, hermano. Yo lo quiero mandar con el Señor a ese cristiano. Señor, llévatelo antes, por favor, le digo, ¿viste? Me pongo a llorar porque llega un momento que te cansa. Somos hijos de Dios. Somos hijos de un rey. Y como tales tenemos que tener un comportamiento, muchas gracias, tenemos que tener un comportamiento y una estructura como tales. Vos tenés que verte como un rey, vos tenés que caminar como un rey y la gente tiene que saber delante de quién está. Un cristiano tiene que tener la certeza y la seguridad de quién es hijo. Tenemos que saber que somos hijos de Dios y no podemos andar por la vida dando lástima por mis condiciones, por el lugar donde nací. No importa dónde nací, lo importante es hacia dónde tu papá te va a llevar, porque siendo hijo te va a posicionar. David era un adorador que comenzó en un campo pastoreando ovejas que ni siquiera eran ovejas propias, eran las ovejas de su padre. No era tenido en cuenta por su padre, no era tenido en cuenta por sus hermanos. Aparentemente nadie lo quería dentro de su entorno, pero dice que el corazón de adorador de David lo transformó en rey, fue posicionado y cuando se hablaba de Jesús, se le decía Jesús, hijo de David. Por las generaciones se habló hacia dónde lo llevó Dios a David. Y no importa cómo hoy te veas, no importa dónde vos hoy puedas llegar a estar.
Lo que importa es hacia dónde Dios te quiere llevar y dónde Dios te quiere posicionar. Entonces tenés que dejar en este tiempo de dar lástima. Dejar la lástima de lado y empezar a posicionarte como hijos de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos a leer el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego los sirios se desconocieron a él, y oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Vamos a leer solamente hasta ahí. Hoy te quiero hablar acerca de la ceguera, pero no de una ceguera natural, sino una ceguera que es un poco más complicada, que es la ceguera espiritual. Miren esta situación. Eliseo no era muy querido por ser un hombre de Dios, porque sabía que guiaba al rey, que daba palabra a Israel, siempre vencía. Entonces mandaron a rodearlo. El criado se levanta una mañana, abre la ventana y se encuentra rodeado. Se encuentra con un montón de dificultades, se encuentra con un problema más grande que él. Y tiene miedo. Y hay algo que me sorprende cuando se levanta Eliseo. Eliseo, estaba aparentemente tranquilo y le dice al Señor, Señor, te ruego que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Me sorprende esto porque Eliseo podía haber actuado directamente y hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Podía directamente actuar y pedir que el poder de Dios descienda y herir con ceguera el ejército, pero le pidió algo primero. Y le dijo, yo deseo que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Eliseo estaba teniendo una visión. Estaba viendo más allá del problema y más allá de la necesidad. Eliseo estaba pudiendo ver en el espíritu que había algo diferente y que él estaba cubierto y que estaba protegido por Dios en esa situación. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba delante de la tumba de Lázaro, antes de hacer el milagro, miró para el cielo y dijo, Padre, yo sabía que siempre me oyes. Pero en otras palabras, estoy parafraseándolo, pero dijo, yo necesito que ellos puedan ver y creer lo que yo estoy creyendo. Antes de hacer el milagro, pidió que ellos puedan abrir también sus ojos espirituales para tener esa perspectiva espiritual de lo que Dios quiere hacer. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, pero no las vemos. Vemos solamente lo que nos rodea. Vemos solamente lo mal que estamos. Estamos tan centrados en nuestra necesidad, en nuestro dolor, en nuestros problemas, que perdemos la fe y la capacidad de abrir los ojos espirituales. Y lo primero que hizo el hombre de Dios antes de hacer el milagro, yo quiero que lo vea. Yo quiero que lo vea, yo quiero que vea que a pesar de que estamos rodeados, estamos protegidos. Y a pesar de que en lo natural parece que está todo mal, hay una palabra de parte de Dios que te está acercando y que te está protegiendo. Y que está impidiendo que el enemigo pueda llegar a tu vida. Y el hombre de Dios oró para decir, yo quiero que lo vea. Jesús oró para decir, yo quiero que también se abran sus ojos, yo quiero que se corran los velos, yo quiero que puedan ver lo que no pueden ver. Y esta es mi oración en esta mañana hacia vos, que vos puedas ver. Que por un momento dejes de ver tu dolor y tu necesidad y veas que Dios quiere hacer algo. Veas que Dios tiene un plan, que Dios tiene un llamado y un ministerio para tu vida. Que Dios tiene algo más grande. Saca los ojos por un momento de tu dolor, de tu necesidad, de pensar en el milagro que necesitas y empezar a creerle a Dios y decirle, Señor, yo quiero ver. ¿Sabes qué? El diablo a veces tiene más fe que vos. ¿Sabes por qué el diablo te ataca? Porque conoce tu potencial. Una vez hablaba con un pastor que me decía, hay iglesias que tienen doctrinas satánicas. Hay iglesias que practican brujería desde arriba del púlpito y están llenas y son iglesias que crecen. Y decía este pastor, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto
Porque cuando el diablo no tiene oposición, no le pone ningún estorbo a sus cosas para crecer. Por eso que el narcotraficante prospera. Por eso que el que sale a robar aparentemente le va bien, porque no hay ningún impedimento. Pero la obra del diablo tiene una diferencia a la obra de Dios, que no perdura, que no es persistente a lo largo del tiempo. Pero dice la Biblia que la bendición de Dios no añade tristeza. Quizás hoy te esté costando, quizás hoy estés llorando, quizás hoy estés sufriendo y esperando hasta de más, o creyendo que Dios se olvidó. Pero ¿sabes qué? La bendición que Dios te va a dar va a ser una bendición generacional que va a perdurar, que la vas a poder disfrutar vos, tus hijos, tus nietos y los hijos de tus hijos. Oh, vas a poder disfrutar lo que el Señor está preparando para tu vida. Pero tenés que ver. Justamente las personas más exitosas en la vida son personas que tuvieron una visión diferente a la que los demás tienen. Son las personas que encontraron en medio de unas crisis muy grandes oportunidades. Son personas que pudieron ver más allá de su propia necesidad y empezar a pensar en otras cosas. Dijo el siervo de Dios: yo te ruego que pueda ver. Mirá, usted va a vivir en derrota mientras no pueda ver lo que Dios ve. Usted va a vivir en derrota mientras no pueda tener la visión que Dios tiene para su vida. Es necesario de que empieces a creer en lo que Dios te dijo. Hablaba con un líder el otro día y le era muy sincero yo, diciéndole: tu liderazgo todavía no despega porque vos no terminás de creer que sos líder. Porque vos no terminás de creer que es Dios quien te llamó. Que no estás donde estás porque te puso el pastor, porque se le ocurrió a alguien, porque faltaba a alguien y vamos a mandarlo a este. No. Estás donde estás porque Dios te llamó. Y si vos no empezás a ver lo que Dios quiere que veas, ese liderazgo no va a crecer. Porque cuando yo no veo, escuche, cuando yo no veo lo que Dios quiere que vea, a mí me está faltando fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo le voy a agradar a Dios si yo no creo? ¿Cómo le voy a agradar a Dios si yo no tengo fe en lo que me está diciendo Dios? A veces creemos todo para los demás. Yo creo que Dios lo va a sanar a fulanito. Yo creo que Dios lo va a prosperar a fulanito. Le vamos a dar palabra a tal y decimos: el Señor me usó y oré y le di una palabra y se quebrantó y se fueron los demonios, salieron corriendo las suegras, pasó todo ese día. Dios me respaldó, pero cuando Dios te dice: te voy a bendecir, no sé, a mí, ¿por qué a mí? Nada, que no se habrá equivocado el Señor. ¿No? Es como que para nosotros mismos la palabra nunca es aplicable porque no tenemos esa visión. Te digo más, no vamos a tener compasión por las almas y la iglesia no va a crecer si no podemos ver lo que Dios ve. Porque yo tengo que mirar con los ojos de Dios a las personas. Yo no puedo mirar cuando entra por esa puerta la prostituta, cuando entra por esa puerta el delincuente, cuando entra por esa puerta el drogadicto, cuando entra por esa puerta. Yo no le puedo poner etiquetas a las personas. Yo tengo que mirar que no importa quién entró, desde el momento que entra, de este lugar va a salir un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. Y tengo que empezar a ver profetas, a ver evangelistas, a ver pastores, a ver maestros, a ver personas que van a cambiar el rumbo de esta nación. Pero tengo que aprender a mirar con los ojos de Dios. Abrace con los ojos de Dios. Sirva con los ojos de Dios. Cuando tenga algún conflicto con un hermano, líderes, personas que están trabajando, cuando tengan algún problema con fulanito, mírenlo con los ojos de Dios. Porque con los ojos naturales yo también lo quiero ahorcar a veces. Mire con los ojos del Señor. Ame, tenga paciencia. Aprenda a decir: Señor, yo quiero ver lo que vos viste en esta persona. Yo quiero ver lo que viste en mí, Señor. Hay una canción que dice: no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Pidámosle al Señor en este tiempo poder ver lo que Él vio en nosotros. Lo que le llamó la atención en nosotros. Lea los salmos de David. David era una persona 100% emocional. David se autocompadecía, decía: soy una porquería, soy un desastre, soy esto, soy el otro. Pero el Señor dice que no había visto un corazón tan perfecto como el corazón de David. Hasta que David entendió eso. Hasta que David pudo sanar su autoestima y entender quién era en Cristo. Si no hay una autoestima sana, no esperemos sanar a otros.
Queremos ser una iglesia de restauración, pero no dejamos que Dios nos restaure a nosotros. Queremos levantar el ánimo de otros cuando nuestro ánimo está por el piso. Usted tiene que saber quién es en Dios. Y tiene que empezar a ver lo que Dios quiere que vea. Así que en este tiempo vamos a echar fuera toda ceguera espiritual para poder ver más allá. Ahora, hay diferentes tipos de ceguera. La primera ceguera de la que te quiero hablar es la ceguera de la ignorancia. Usted tiene que ser adicto al conocimiento. En lo secular y en lo espiritual, usted tiene que ser una persona que está siempre preparándose. Usted tiene que ser una persona que tiene que buscar siempre saber un poco más. Los que me conocen saben que yo todos los días de mi día, en mi rutina laboral, dedico 2 o 3 horas solamente a estudiar. ¿Y qué estudio? Un montón de cosas. Estudio desde la palabra primeramente. Preparo mis sermones, estudio la Biblia, estudio idiomas, estudio ingeniería, estudio un montón de cosas que van a enriquecer mi conocimiento, porque dice la Biblia que el pueblo pereció por falta de conocimiento, y otra versión dice, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hay cosas que Dios quiere hacer, pero si nosotros somos ignorantes, Dios no las puede soltar. Entonces no se limite usted muchas veces a su cultura, al lugar donde nació. No, pero en mi casa, pastor, nadie estudia. No, pero nosotros no vamos a la escuela. Hablaba con unas personas de una cultura el otro día que me decían, no, nosotros no estamos acostumbrados a ir a la escuela. Rompa con esa costumbre en el nombre de Jesús. Edúquese. Aprenda, porque es lo único que lo va a llevar a superarse, lo único que lo va a llevar a marcar la diferencia. Escuche, no alcanza con buenas intenciones para servir a Cristo. No alcanza con buenas intenciones para que el reino de Dios se extienda. Yo no puedo decir, yo no soy médico, pero tengo toda la intención. Tráeme un bisturí que probamos. No se puede. Y con el evangelio, bueno, fulanito canta re mal, pero bueno, le sirve al Señor y lo hace con la mejor intención. Que cante en su casa y en la ducha, que el Señor lo va a recibir, pero no de arriba del púlpito. Y bueno, este pastor no sabe hablar, predica cualquier cosa, pero predica la palabra de Dios. No. Escuchaba el otro día un hombre que decía que él tuvo que hacer transbordo, tenía que viajar desde España a Estados Unidos, y el vuelo se demoró, pero como casi más de un día prácticamente, ¿no? Y decía, al lado mío viajaba un piloto que obviamente que no estaba piloteando el avión, viajaba para otro lado, pero estaba con toda la ropa de piloto. Y decía, me sorprendió, decía este hombre, que durante prácticamente 10 horas este hombre estuvo estudiando. Estaba con una notebook, con una computadora y tomando anotaciones, mirando rutas de vuelo, un montón de cosas. Decía, 10 horas este hombre estudiando sin parar. Decía, paró para comer, para tomarse un café, fue una vez al baño, pero dice, no paró de capacitarse. Y este hombre decía, Dios me habló tanto en lo espiritual, que decía que si un piloto se tiene que preparar porque no puede cometer un error, porque tiene más de 200 personas a cargo, ¿cuánto más un pastor que direcciona vidas? ¿Cuánto más un siervo de Dios que tiene la capacidad de direccionar las vidas de otras personas? Y no son las vidas, sino la eternidad de otras personas. ¿Cuánto más tenemos que prepararnos? Si usted quiere servir al Señor, prepárese. No, pastor, pero yo oro y ya está, y con eso está bien que ore. Dios te va a respaldar, Dios respalda la fe, Dios respalda la oración, pero hay algo que Dios no respalda y es a los brutos. Porque los brutos hacen mucho daño. Cuando no estamos listos y no estamos preparados. Yo no sé en qué área Dios te pidió o Dios te llamó a hacer luz, porque servir a Dios no es solo adentro de una iglesia. Dios te puede llamar a servir afuera, Dios te puede llamar a servir siendo un profesional, Dios te puede llamar a servir, no sé, en el arte, en la cultura, en la política, en los negocios, en un montón de áreas Dios te puede llamar. Edúquese, prepárese, porque la ceguera de la ignorancia mata a personas. Existe otro tipo de ceguera, que es la ceguera por elección. Hay gente que elige ser ciega. Vieron que hay un dicho que no está en la Biblia, pero dice que no hay peor ciego que ¿qué? Que el que no quiere ver. Y hay gente que toma la decisión de ser ciegos porque algo les duele demasiado o porque algo les molesta demasiado. Hay otro dicho popular que dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Y a veces elegimos no mirar.
A veces elegimos mirar para otro lado porque lo que tenemos que ver nos causa demasiado dolor. Pero hay cosas que tenemos que ver y hay cosas que tenemos que enfrentar. No podemos tener una ceguera por elección. Hay cosas que Dios quiere que veas. Hay situaciones en tu vida de injusticia que no vas a poder ignorar. El otro día hablaba con mi esposa por una situación que estamos teniendo y yo le decía, yo vivo en Campana, ¿qué necesidad tengo de meterme en un problema que no me corresponde? Pero había almas, había personas que estaban dolidas, que estaban lastimadas, que necesitaban una palabra y yo quería mirar para otro lado, pero el Señor me decía, date vuelta y mirá. No podés dejar de mirar, no podés elegir ser un ciego. Dice la Biblia que cuando Abraham echó de su casa a la esclava egipcia con la que había tenido un hijo fuera de su matrimonio, ese hijo no era la voluntad de Dios y dice que la mandó al desierto, que le dijo andate, le dio un poco de agua y la mandó con su hijo. Y esta mujer comenzó a tener sed, comenzó a sufrir los efectos del calor y ¿saben qué hizo? Dejó a su hijo para morir y dice que se fue bien lejos. Su hijo estaba ahí, su hijo se iba a morir igual si lo dejaba ahí. Pero decidió no verlo y se fue bien lejos. Y dice que cuando se fue, el ángel de Jehová lo llamó. Y le dijo, vení, hay propósito para tu hijo, pero tenés que ver. Hay propósito con el dolor. Hay propósito con lo que te molesta. Hay propósito con las cosas que hoy te duelen, pero las tenés que ver. Y las tenés que enfrentar. Hace un tiempo atrás yo había recibido una información muy difícil que comprometía un ministerio muy grande y la había recibido directamente de los involucrados. Y yo me puse a orar porque dije, Señor, yo tengo que contener, tengo que abrazar, tengo que dar una palabra, pero no puedo decir nada de lo que está pasando. Pero sin embargo hay gente que lo tiene que saber porque lo que está pasando es grave. Y yo me puse a orar. Y cuando me puse a orar, una hermana de esa iglesia me llama por teléfono y me dice, pastor, el Señor me mostró todo lo que está pasando y está pasando esto. Y yo ya lo sabía, obviamente. Y me dice, Dios me lo mostró y está sucediendo esto y la situación es muy dolorosa. Y yo le digo, bueno, enfrentá la situación. Habla con tu pastor, orá, tratá de solucionar ese problema. A la semana me dice, pastor, preferí dejar todo así, me dice. Preferí dejar todo así porque me causa mucho dolor saber lo que está pasando. Le digo, sí, pero si vos dejás todo así, le digo, estás encubriendo pecado. Si vos dejás todo así, estás teniendo en las manos el destino y el futuro de un ministerio y no estás haciendo lo que tenés que hacer. Pero a veces elegimos el ojo que no ve, corazón que no siente. Me causa tanto dolor que no lo enfrento. Pero ¿sabes qué? Todo lo que no enfrentes, el diablo lo va a hacer crecer para que te cause más dolor al futuro. Y te lo voy a repetir, todo lo que no enfrentes hoy, todo lo que no quieras ver hoy, va a seguir trabajando en vos de manera negativa. Va a seguir ganando terreno dentro tuyo. Por eso es que es importante, dice la Biblia, que no permitamos que dentro nuestro broten raíces de amargura. Todo lo que tengas que resolver, resolvelo. Todo lo que hoy no quieras ver de tu carácter, que son las cosas que te afectan, que te hacen mal, que te hacen pelear en el matrimonio, resolvelas. No, ya el Señor va a hacer la obra en el nombre de Jesús y sigo con mi vida tranquilo, mientras eso sigue destrozando mi vida y la vida de los demás. Hay cosas que hoy tengo que ver. Hay cosas que hoy tenemos que resolver porque es una ceguera por elección. La peor ceguera que podemos tener es la ceguera por elección. La segunda ceguera, que es una de las que más nos lastima también, es la ceguera de la necedad. Una persona necia es una persona terca, es una persona testaruda, es una persona que hace lo que quiere, que hace lo que siente, pero nunca hace lo que debe. Y te lo repito, hay gente que hace lo que quiere. No, porque yo soy así y yo hago lo que quiero y nadie me dice qué hacer. Pero hace todo lo contrario a lo que debe hacer. Una persona que dice, no, por más que me digan, yo lo voy a hacer a mi manera, como a mí me enseñaron, como yo quiero, como yo pienso. Los grandes hombres de Dios tenían una característica y es que ya no hacían lo que querían, sino lo que Dios quería. Decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hay cosas que no quiero hacer. Ni el mismo Jesús hacía lo que quería, teniendo el poder del Padre. Se puso a orar Jesús. Jesús le decía él al Padre, si es posible, pasa esta copa amarga de mí. No quiero ir a la cruz, pero le decía, hágase tu voluntad. Pero hay gente necia, hay gente terca, testaruda. No mires a nadie y no codies a nadie, porque están todos así. Ahí está, te están hablando a vos. Hay gente testaruda.
No, pero no, cuando yo quiera. Nadie me va a decir. Y mientras tanto te estás haciendo daño vos con tu ceguera. Estás dañando a otros con tu ceguera. Es tiempo de ser libre de la necedad. Y se los dice a alguien, hermano, muy testarudo. Y que el Señor tuvo que trabajar mucho. Pero si hay algo que entendí en este momento, que por más terco que yo sea, nunca puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Mientras más tiempo te resistas a lo que Dios te está pidiendo y lo que Dios quiere hacer en tu vida, más problemas vas a tener. Más difícil va a ser que puedas remontar la situación. Es tiempo de que seas libre de toda ceguera espiritual y de toda terquedad. Dios no quiere que seas terco. Dios no quiere que seas una persona egoísta, que solamente pienses en vos. Deja la terquedad de lado. Si hay algo que Dios te está marcando, hacelo. No, pero yo no soy así, pastor, yo no soy de esta manera. Hacelo porque Dios te lo está pidiendo. No hay peor ceguera que la ceguera de la terquedad. Tercera ceguera, ya termino, son 12 nada más. No, mentira. Es la ceguera natural. Dice la Biblia que el hombre espiritual no puede percibir las cosas que son. Perdón, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. Porque dice que se han de discernir espiritualmente. Y hay gente que vive solo por lo natural. Y vos no le podés compartir una promesa de parte de Dios porque no te la van a entender. ¿Sabés que Dios me dijo que me va a llevar a las naciones? ¿Qué te va a llevar a las naciones si te estás muriendo de hambre? Tenés un trabajo mediocre. Andá a buscarte un trabajo, andá a hacer algo por tu vida, andá a hacer esto, andá a hacer otro, andá a crecer, andá a cambiar esta área de tu vida. Sabés que Dios me prometió tal cosa, pero dejate de jorobar con eso y andá a hacer otra cosa. Si la plata no alcanza, si el tiempo no alcanza, si tus recursos no alcanzan, mirá dónde naciste y viven mirando por lo natural. Dice que el criado abrió la cortina y vio lo que estaba delante de sus ojos. Y tuvo miedo en lo natural. Porque estamos rodeados de malas noticias. Que la economía, que sube el dólar, que baja el dólar, que el presidente no aparece, que se hace cargo, que no se hace cargo, que se cambian los ministros, que pasa esto, que hay inseguridad, que hay delincuencia. Eso es en lo natural, pero yo no puedo vivir bajo ese concepto y bajo esa idea. ¿Y saben qué? Vivir en lo espiritual no es ignorar lo natural. Lo natural está pasando. Lo natural es real y lo natural le está afectando al que vive bajo la ley natural. Pero cuando yo veo en el espíritu, cuando yo tengo una visión más allá y cuando yo empiezo a discernir las cosas espiritualmente, ¿sabes qué? Yo empiezo a vivir mi vida con las bendiciones espirituales y con una realidad más allá de la realidad natural. No importa lo que pase a tu alrededor, a vos no te va a afectar, a tu familia no le va a afectar, a tus hijos no le va a afectar. No importa lo que pase con la economía, yo no vivo bajo la economía natural, yo no vivo bajo la seguridad natural. Dios te está guardando. No podemos vivir con una ceguera a lo espiritual. Y el último tipo de ceguera es la ceguera del futuro. La falta de proyección. La falta de planificación. Es un tipo de ceguera. Hay gente que vive el hoy, que vive el día a día, pero no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Hay gente que dice, bueno, y que sea lo que Dios quiera. Y la Biblia no dice que va a ser lo que Dios quiere. Escúchame, dice que Dios te va a dar el final que estás esperando. Pero en nuestra vida no hay proyección a veces. Vivimos el día a día porque vivimos en lo natural. ¿Y qué vas a hacer a futuro? ¿Y qué vas a tener a futuro? No sé, pastor, si como está el país, no sé ni lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar en el país. Yo sé lo que va a pasar conmigo. Yo sé lo que Dios va a hacer conmigo. Hay gente que hasta con la salvación ni tiene proyección. Y si nos encontramos ya algún día, y bueno, si estamos con el Señor, veremos. Verás vos, yo me voy con Él. Vos tenés que tener proyección. Vos tenés que tener la certeza y la seguridad. Dice la Biblia que fe es la certeza de lo que se espera. Hablábamos con unos hermanos, el otro día estábamos en casa de bendición y decía una hermana, Dios nos pidió que tengamos más compromiso, Dios nos pidió que nos avivemos, Dios nos pidió esto. Y otra hermana se levanta y le dice, habla por vos, no hables por mí. Yo estoy seguro de lo que estoy haciendo y me pareció perfecto. Está bueno lo que Dios te pide a vos y lo que Dios te pide que cambie, pero no hables por todo.
No tomes la voz de todos. No tomes la voz de todas las iglesias. Hablaba con otros pastores, qué mal que está la cosa, qué mal que está la situación. Encima ustedes alquilan, los alquileres están carísimos. Y viste cómo está la economía y cómo está todo. Y la gente no quiere compromiso, porque a todas las iglesias le pasa eso. A tu iglesia que vive en lo natural le pasará eso. Nosotros vivimos en una dimensión sobrenatural y no nos falta. Y Dios nos bendice y crecemos y nos expandimos en tiempos de crisis, porque no vivimos en lo natural. Pero Dios tiene que cortar toda ceguera. Vos tenés que tener proyección al futuro. Ahora uno dice, pastor, yo puedo tener proyección, pero después Dios puede querer otra cosa. Es cierto. La Biblia dice que el hombre hace sus planes, pero es el Señor el quien endereza sus pasos y nos lleva a un destino. Es Dios quien después nos direcciona, pero yo tengo que tener un plan. Yo tengo metas a corto plazo, tengo metas a largo plazo. Yo sé dónde voy a estar de acá a un par de años, o por lo menos a dónde quiero estar. Y saben, todas las decisiones que hoy voy tomando son para construir el futuro. Hablábamos con los líderes el otro día y yo les decía, nos estamos preparando por un sistema, con un sistema y con un tipo de liderazgo para que la iglesia no sea solo dependiente del pastor. Que si el pastor no ora, que si el pastor no viene, que si el pastor no predica, que el pastor tiene que estar. Por supuesto que el pastor tiene que estar y tiene que ser parte de la iglesia, pero la iglesia también tiene que aprender a funcionar sin el pastor, porque una iglesia con proyección es una iglesia que no se detiene por lo que pasa con una persona. Dios quiera que yo siempre esté, pero mañana puedo no estar. Dios quiera que el Señor siempre me guarde, pero me puedo equivocar mañana y quizás tengo que ser apartado del cargo, no lo sé. Dios siempre me guarde y yo siempre oro para que el Señor me cubra y usted también ore por mí para que Dios me cubra. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que esté o no esté yo, la iglesia va a seguir creciendo y se va a seguir expandiendo, porque donde hay una visión, donde hay un futuro, no se puede detener. Pero hay gente que tiene ceguera. Empiece a ver su futuro. Empiece a escribir su futuro. Empiece a escribirlo. Dice la Biblia, cuando tengas la visión, escríbela en tablas para que todo el que la vea pueda correr en esa visión. Y yo siempre hablo de lo que Dios va a hacer o de dónde Dios me va a llevar, hacia dónde voy a ir. Proyecte su futuro, no viva el hoy, porque vivir en el hoy es solamente tener una ceguera. Vivir en el hoy es no pensar en lo que Dios puede llegar a hacer. Vivir en el hoy es solo menospreciar lo que Dios puede hacer en el futuro. Empiece a proyectar. Y proyecte más allá de sus recursos. Sueñe más allá de sus recursos. Sueñe más allá de su sueldo. Dios lo va a hacer. Pero tenemos que tener una visión generalizada. Quiero que por un momento puedas ponerte de pie, ahí donde estás.